Bueno, pues estamos en este espacio que llamamos Aula Fe y Cultura, porque son temas que pensamos que pueden ayudarnos a entrar en diálogo con la sociedad en la que vivimos, pero también a vivir mejor nuestra propia fe y a ser testigos de ella ante los demás. Y un tema que nos parecía interesante en este Año Santo es el tema de la peregrinación. Hay muchos que a veces hacen peregrinaciones por motivos deportivos, atléticos, porque han hecho a lo mejor, no sé, un desafío a unos amigos, el Camino de Santiago, otras peregrinaciones, ¿no? Y lógicamente hay un sentido cristiano en la peregrinación. De hecho, de algún modo nos descubre que somos peregrinos, ¿no? La idea cristiana del hombre es el homo viator, ¿no? El hombre que camina, y camina con una meta, que sabe a dónde va. No somos transeúntes, no somos vagabundos, ¿no? No andamos dando tumbos, sino que sabemos hacia dónde caminamos. Bien, pues está con nosotros, y además muy amablemente, porque enseguida que se lo propuse, pues dijo que sí, Francisco Pérez Sánchez, que es, bueno, ha sido profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología, es licenciado, es también conocedor de Tierra Santa. Este verano ha estado una buena temporada, no sé cuánto, sí, unos 20 días. Unos 20 días por allí, pero bueno, todos los veranos suele ir y luego organiza de cuando en cuando peregrinaciones. Si hay alguna persona de esta parroquia que ha ido con él y ha vuelto encantada. Y sabéis que hubo una propuesta de una peregrinación ahora en Navidades, ¿no? Del 26 al 26 de diciembre al 2 de enero, que al final no salió adelante por falta de quórum. La gente, yo creo que todavía tiene un poco de miedo. Pero bueno, él viene a hablarnos un poco de esto, el sentido cristiano de la peregrinación y en concreto también el valor que puede tener esa peregrinación a Tierra Santa. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, invocando al Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a penetrar mejor en estos temas que mucho tienen que ver con la fe también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Beata Mariana de Jesús. Ruega por nosotros. Muy bien, bueno, pues antes que nada dar las gracias a Juan Carlos por esta invitación a estar con vosotros esta tarde, y también porque en cuanto le comenté que estaba en proyecto esa peregrinación, pues él con mucho entusiasmo, pues vamos a promoverlo también en la parroquia, porque bueno, realmente es hermoso y es grande peregrinar a Tierra Santa, pero no vengo propiamente a hablaros hoy de Tierra Santa, sino del hecho mismo de la peregrinación. Porque es un elemento constitutivo de nuestro ser cristiano, el ser peregrinos. No es algo que de vez en cuando ocurre que hacemos una peregrinación. No. Esas peregrinaciones que podemos hacer puntualmente, a lo mejor este año a Roma con motivo del Año Santo de la Esperanza, o a Tierra Santa, o a tantos lugares, a Santiago, ¿no? ¿Cómo no? Esas peregrinaciones son como una pequeña parábola, como un pequeño signo de lo que es nuestra vida cristiana. Somos peregrinos. San Pedro, que de eso de ser cristiano algo entiende, nos llama a los cristianos peregrinos y forasteros. Peregrinos y forasteros, o sea que nunca estamos del todo en casa, porque siempre estamos en marcha hacia nuestro verdadero hogar, hacia nuestra verdadera patria. Como vosotros sabéis, el pueblo de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, es conocido como el pueblo hebreo. El pueblo hebreo. Y esa palabra, hebreo, que hoy designa más bien el idioma, ¿verdad? No se suele llamar, hoy se suele hablar de los judíos. Hebreo se refiere más bien, por supuesto, al idioma, pero
a las fases iniciales de ese pueblo, a la época de los patriarcas, a la época de la estancia en Egipto, de las 12 tribus, y luego llegan a constituirse ya como con un estado, con un reino, con David, con Salomón, y el reino de Israel, el reino de Judá. Pero hebreos llamamos a esos personajes, a esas raíces del pueblo de Israel en sus primeras fases. ¿Qué significa la palabra hebreo? Pues significa el que anda de camino, el que anda de camino, el que viene de otro lado, el que no tiene casa fija. Y no solamente está de camino, sino que lo hace saltando dificultades, yendo más allá de lo que en principio parecería razonable. Somos hebreos nosotros, ¿sabéis? Somos hebreos. ¿Dónde comienza esa historia de Dios que dialoga con los hombres, que empieza a manifestarse? Bueno, la primera manifestación de Dios está en la creación, ¿verdad? Y a poco que uno se pare y abra los ojos y se entere no solamente del mundo que nos rodea, sino del mundo que somos, pues te quedas con la boca abierta. Y dices, bueno, realmente lo más razonable no es pensar que toda esta maravilla está aquí por nada y porque sí. Lo más razonable es pensar que toda esta maravilla tendrá un origen, y ese origen, vista la maravilla que es el mundo, es poderoso. Pero ese origen, vista la maravilla que es el mundo, es bondadoso. Y ese origen, vista la maravilla que es el mundo, es hermoso. Llegar a la idea de que hay un Dios, hay un creador que es inteligente, poderoso, hermoso, bondadoso, eso está al alcance de cualquiera. Pero la Escritura nos dice que ese Dios que ha creado todo quiere entrar en relación con nosotros. Y ese diálogo con nosotros comienza con un personaje, Abraham. ¿Cuál es la primera palabra que Dios dirige a Abraham, donde se origina toda la historia del pueblo de Dios que culmina en Jesucristo y llega hasta nuestros días, en nosotros mismos, la comunidad creyente, la Iglesia? ¿Cuál es la primera palabra que Dios dirige a Abraham? Sí, la tenéis en la mente. ¿Cuál es? Muy bien, ha quedado grabado, pero ha quedado muy bien grabada una respuesta clara, adecuada. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde dices que vayas, Señor? Ya te lo mostraré, tú vete. Desde el principio, hebreos, escuchar a Dios nos pone en camino, nos moviliza, nos saca de nuestras casillas y de nuestra casa. Abraham estaba tan ricamente allí, de una familia bien, con un montón de cabras, con un montón de camellos, con un montón de esclavos, con un montón de todo. Tan ricamente en casa de papá, un niño de papá. Bueno, tan niño ya no era. Y Dios se hace presente en su vida, va a decir, ¡hala!, fuera de todo eso. ¿Para ir a dónde? Nuestra pregunta es, si se trata de caminar, decimos, ¿a dónde? ¿A Tierra Santa? ¿A Roma? La pregunta no es ¿a dónde? La pregunta es ¿hacia quién? Esta es la pregunta. Caminar hacia quién nos llama. Y entonces, pues las historias de los patriarcas nos cuentan cómo efectivamente no solo caminaban, sino que sorteaban dificultades grandes. Tenían que cruzar el Éufrates para venir desde donde vivía Abraham hasta llegar a la tierra de Canaán. Bueno, grandes dificultades. Y después se sigue hablando de estos hebreos, los descendientes de Abraham, que se instalan en Egipto y que en Egipto llegan a ser un pueblo muy potente. Llegan a tener, no diré yo la corona, pero están en los círculos reales, ¿verdad? Y que después se nos habla de su salida. Estos son los hebreos. ¿Tenemos noticia de ellos fuera de la Biblia? Pues sí, Señor, precisamente en Egipto. En Egipto, en inscripciones de la época faraónica, se nos habla de unos tales Apiru, hebreo, Apiru, en la lengua hebrea, hebreo se dice Ibrí, Ibrí. Bueno, pues los Apiru, los Ibrí,
Pues no se trata exactamente de un pueblo, sino de un tipo de gente que está en camino, un tipo de gente que efectivamente salta dificultades, un tipo de gente que en Egipto no eran bien vistos. Eran gente de la calle, gente que no se controla, gente que anda para acá y para allá, un poco. También se habla de los Apiru como gente que trabajaba en las obras públicas, en concreto en la estela de Ramsés II, allá en el maravilloso Abu Simbel, se habla de que los Apiru trabajaron en aquella construcción. Y sabemos que la época de Ramsés II coincide con la época en que los esclavos hebreos llegaron a salir de Egipto. Posteriormente tenemos nuevas referencias a ellos y se habla de las correrías de estos Apiru por la tierra de Canaán. Y se habla de alguna vez que han tenido un enfrentamiento con los egipcios y los egipcios les han dado pal pelo. Y claro, exagerando un poco, porque siempre se hace propaganda, ¿no? Israel ya está totalmente vencido. Ya se les llama Israel, aquellos Apiru. Esta es la historia. Nosotros conocemos los saltos, el salto del Mar Rojo, el salto del río Jordán, el ir de acá para allá, pero incluso una vez que se establecieron en la tierra de Canaán, sabemos que no mucho tiempo después fueron desterrados allá a Babilonia. Y luego vuélvete para acá. Ese caminar y caminar guiado por Dios, caminar hacia una meta que parece que ya la has conseguido, pero no, era solo una meta volante, te queda más camino. Esa historia de los hebreos es nuestra historia. Cuando toda esa larga historia bíblica alcanza su plenitud en Jesucristo, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Para empezar, él mismo es un peregrino. Nació en Belén por los pelos, que podía haber nacido 5 kilómetros antes de llegar, porque venía la Virgen María en el borrico, como dicen los andaluces, embarazadita hasta los ojos. O sea, claro, fue llegar a Belén porque venían desde Nazaret 100 y pico kilómetros de camino, a punto de dar a luz. Pero es que nada más nacer el niño, resulta que tienen que irse exiliados de nuevo a Egipto. Y unos añitos después, vuelta para acá y ahora a Nazaret. En Nazaret parece que Jesús llevó una vida más o menos tranquila, pero como era un buen judío, no estaba todo el día en casa, sino que 3 veces al año hacían la peregrinación a Jerusalén. Y se nos cuenta cómo con 12 años, en una de esas peregrinaciones, el niño se quedó en Jerusalén. Recordáis la historia, ¿verdad? Claro. Y mientras sus padres volvían en la caravana hacia Nazaret, por cierto, una palabra de moda. ¿Sabéis cómo se dice caravana en el texto griego del Nuevo Testamento? La sinodía. Eso es, el famoso sínodo es eso. Es hacer el camino juntos para ayudarnos, para que no nos asalten los bandoleros, para que no nos quedemos heridos en el camino, para llegar a la meta. No es, por cierto, un debate para ver hacia dónde hay que ir. Eso no es la sinodía. La sinodía es el hecho de caminar juntos hacia una meta prefijada, en nuestro caso, prefijada por la llamada del Señor. Caminar hacia la meta que es el Señor. Pero es que Jesús, en cuanto empezó su vida pública, no para, ¿verdad? Recorriendo la Galilea, para arriba, para abajo. Bueno, llegó hasta Tiro y Sidón, y la Decápolis, y por supuesto de nuevo Jerusalén. ¿Y cuál es la llamada que Jesús dirige? Aquellos pescadores, por ejemplo, o a Mateo, que estaba sentado y bien asentado, cobrando ricamente los impuestos con los que se forraba el riñón. ¿Cuál es la llamada de Jesús a gente establecida? ¿Cuál es? Ven y sígueme. Vente conmigo. De nuevo, muévete, echa a andar. Los evangelios nos cuentan que los pobres discípulos no salían de su asombro y se enteraban de poco, pero Jesús tiene este interés
en que estén cerquita de Él, pero siempre hay una distancia, la que hay entre el maestro y el discípulo. Claro, le van siguiendo, se van enterando, se van acercando. ¿Os acordáis cuando de pequeños ibais al cole y estudiabais matemáticas? Nos explicaban una palabra muy fea, la asíntota. Toma ya. La asíntota es una línea que se acerca, siempre se está acercando cada vez más a otra, pero sin llegar nunca a tocarla. Nunca se cruzan. Eso es una asíntota. Pues eso es lo que les pasaba a los discípulos. Eran un poco asíntotos ellos. Claro, y nosotros también, porque esos discípulos somos nosotros. Porque peregrinar es constitutivo de la condición cristiana. Caminar en respuesta al Señor, que nos saca, que nos relativiza nuestros esquemas, que nos remueve, que nos... Claro. ¿Caminar hacia dónde? Pues hacia Él, hacia Él. ¿Caminar hacia quién? Ven conmigo y sígueme a mí. Y la verdad es que en el caso de los pescadores completó Jesús la frase. Ven conmigo, sígueme y haré de ti pescador de hombres. Amigo, entonces este caminar hacia Jesús no es cuestión de cada quien. Igual que es constitutivo del ser cristiano, ser caminante, ser peregrino, también es constitutivo del ser cristiano ser apostólico, ser misionero. ¿En qué consiste ser pescador de peces? Perdonadme, que no quiero ser cruel con los pescadores, yo mismo he sido pescador antes de entrar al seminario, pero ser pescador consiste en coger peces y beneficiarme de su muerte, los cojo, mueren, los vendo y yo cobro el dinerito, ¿verdad? Bueno, lo mío era pesca deportiva. Claro, eso es un oficio muy noble, ¿eh? Pero es verdad que consiste en matar animales para beneficiarme yo de su muerte. Sin embargo, el caso del pescador de hombres es al revés. El pescador de hombres no busca su beneficio, sino el de los hombres. Y no mueren ellos para beneficiarme yo, sino que entrego yo mi vida en beneficio de ellos. El pescador de hombres, como está acercándose constantemente a Jesús, y lo que da es la vida de Jesús, el nombre de Jesús, el evangelio de Jesús, entrega como Jesús su vida. Jesús entrega su vida del todo en la cruz en beneficio nuestro. De manera que veis, son rasgos no accidentales. Puede ser que un cristiano a lo largo de su vida nunca haya ido a una peregrinación. Puede ser, claro que sí. Pero puede ser que un cristiano no sea un peregrino. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Nuestra vida es un camino de seguimiento del Señor, un camino hacia Él. Por eso nos viene muy bien hacer peregrinaciones. Decía Juan Carlos que claro que sí, hay algunas rutas, como por ejemplo el Camino de Santiago, está muy difundido, hay mucha gente que va pues por muchos motivos, ¿verdad? Pues a veces motivos turísticos, motivos deportivos, motivos de conocer gente, motivos hasta de guiñarle el ojo a alguien por el camino, hay de todo, ¿verdad? Claro, está muy bien, cada uno tiene sus motivos y gobierna su vida, pero el Camino de Santiago o cualquier otra peregrinación nace de una búsqueda espiritual, de una conciencia de que estoy lejos del Señor y que necesito acercarme a Él, y me ejercito en ello andando físicamente. Y camino hacia el Señor caminando a un santuario, a un lugar que expresa especialmente su presencia, en búsqueda de acercarme a Él. Por eso una peregrinación es siempre, en algún sentido, una experiencia penitencial, una experiencia de conversión. Parto de que me doy cuenta de que estoy viviendo, pues eso, un poco en mi casa, un poco en mis cosas, un poco apegado a mis búsquedas, necesidades, intereses y, si me apuráis, hasta caprichos y vicios. Y ahí estoy enredado con mis cosas, ¿eh? ¿Cuánta gente
Gracias a Dios, ¿cuánta gente la traumática experiencia que nos forzaron a vivir cuando nos encerraron en casa por meses, por cierto, en contra de nuestros derechos constitucionales, todo hay que decirlo? ¿Cuánta gente viviendo ese trauma de no poder moverse, de no poder comunicarse, encontrarse con otros? Pues ha caído en la cuenta de que estaba viviendo en un torbellino, enredado en las tareas, en las cosas, vete, va, y sin fondo. ¿Cuánta gente sigue trabajando toda la semana con el único sueño de poder dejar de trabajar en el fin de semana, y en el fin de semana, pues a ver si descanso yéndome a no sé dónde, o yéndome de copas, o lo que quieras? Es decir, huyendo por unas horas de mi vida que me parece opresiva, que luego empieza el lunes otra vez. ¿Cuántas personas viven así? Y tiene que resonar la voz del Señor que dice: sal de tu casa, sal de tu tierra, ven hacia mí. No te dejes atrapar por el contexto de tu vida. Dice San Ignacio de Loyola de manera muy hermosa y muy sabia, que Dios nos ha creado para la comunión con Él. Y ha creado todas las cosas del universo para que nos ayuden a alcanzar esa meta nuestra. Y entonces todo está a favor nuestro cuando lo utilizamos para acercarnos al Señor. Pero todo se vuelve en nuestra contra cuando nos quedamos en las cosas en vez de ir al Señor. Y eso lo experimentamos cualquiera de nosotros. Todo es bueno y muy bueno, bien vivido, pero hasta las cosas más hermosas y más básicas se vuelven un veneno si las vives mal. Oye, comer es una cosa muy recomendable, pero todos sabemos que mal comer te puede destrozar. Y quien dice esa necesidad básica, dice cualquier otra realidad. Todo bien encajado es para nuestro bien. Todo, cuando se absolutiza, cuando nos esclaviza, cuando nos roba la libertad, pues todo se vuelve nuestro enemigo. ¿Cuál es el elemento fundamental que hay que colocar bien en la vida para que todos los demás elementos estén colocados? Nuestra meta. ¿De qué va mi vida? ¿Hacia dónde va mi vida? Cuando la pieza Dios, que es la pieza fundamental, encaja bien en su sitio en mi vida, todas las demás, clac, 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 se colocan. Y mi vida es bella, hermosa, fecunda, plena. No digo sin sufrimiento, que más plena que la de Jesucristo no la hay, y ahí le tenéis en la cruz. No digo sin sufrimiento, pero el sufrimiento de Cristo es lo más bello y lo más pleno y lo más fecundo de la historia humana. Mientras que cuando esa pieza no está bien colocada, pues eso, no avanzo, no peregrino, no me muevo, porque estoy atrapado, enganchado en las zarzas del camino de mi vida. Esta es la cuestión. Entonces, yo sí que os quiero animar a que tengáis mentalidad de peregrinos. Más allá de que sea posible ir, por ejemplo, a Tierra Santa, que ciertamente pues es una maravilla, yo la amo con todo el corazón, y os recomiendo vivísimamente, no solamente que tengáis esa experiencia, es decir, que vayáis una vez, sino que como yo os enganchéis y la conozcáis más profundamente yendo reiteradas veces. Pero más allá de que podáis o no participar en ese o en otro viaje de peregrinos, necesitamos tomar conciencia de que no estamos en casa, de que no estamos en la meta. No, yo ya he conseguido mis objetivos profesionales, tengo mis hijos, hasta mis nietos, oye, se van colocando los chicos, han encontrado unas parejas, pues estoy satisfecho, la vida me va bien. Como te quedes ahí te lo estás perdiendo todo, te lo estás perdiendo todo. Todo eso te está llamando, son gritos de Dios que te llama. Pero gritos, Dios es muy respetuoso, ¿sabéis? Dios es muy elocuente, pero no apabulla a nadie, no fuerza a nadie. Dios a nadie le obliga a nada. Dios llama, Dios invita,
Dios ofrece, Dios despierta, Dios... Eso es. De manera que pensad en vuestra vida y en vuestra vida como caminantes. Y pensad de qué manera y por qué caminos Dios, en Jesucristo, que es la voz humana de Dios, ¿verdad? Es Dios hecho hombre, es la palabra de Dios hecha carne de nuestra carne. ¿De qué manera? El que se ha acercado tanto a nosotros, que se ha hecho hombre como nosotros, nos llama a que nos acerquemos nosotros a Él, viviendo todo ese proceso de la fe, de la conversión, del encuentro con Él en la oración, del encuentro con Él en los sacramentos, del encuentro con Él en la vida de la comunidad cristiana, del encuentro con Él en el servicio apostólico a los que no le conocen, en el encuentro con Él en el servicio concreto a cualquier tipo de necesidades de todas las personas con las que nos cruzamos cada día, en el encuentro con Él en el servicio a la sociedad que vivimos tantas veces desorientada y necesitada de esa palabra que marca el sentido de la ruta, que ayuda a que nos orientemos, porque muchas veces andamos un poco, pues, a trompicones, ¿no? Peregrinos, ¿veis? Peregrinos y misioneros son dos realidades inseparables. Pues dejadme que os hable también un poquito, ahora sí, de por qué nos podemos plantear que nuestra peregrinación vital se pueda alimentar peregrinando en concreto a lo que llamamos Tierra Santa. ¿Qué es eso de la Tierra Santa? Yo os reconozco que durante muchos años, cuando alguien me decía, a pesar de que he dedicado buena parte de mi vida y la sigo dedicando a estudiar la Biblia, de manera que no es que yo sea indiferente a estas cosas, ¿verdad? Pero durante muchos años, cuando alguien me decía, Paco, tienes que ir a visitar la Tierra Santa, yo con cierta petulancia decía, santa es toda la tierra, porque el Señor ha venido a la tierra, se ha hecho hombre y nos llama a todos. Santa es toda la tierra, ¿por qué tengo yo que ir a ese país en concreto? Con bastante petulancia, ¿eh? Y os tengo que confesar también que la primera vez que fui a visitar Tierra Santa, fui prácticamente obligado. Tanto como obligado no, pero presionado por varios sitios a la vez, sí. Presionado por varios sitios a la vez, y bueno, pues fui. No es que no quisiera ir, pero en aquel momento realmente era el peor momento para desaparecer de casa. Era un momento muy complicado, pero me presionaron y bueno, pues quise ser un poco dócil y fui. ¿Qué me encontré? Pues me encontré con lo que algunos llaman el quinto evangelio. Exagerando un poco, hombre, un poco sí, pero no tanto. Me encontré con que Tierra Santa es un país, y además un país disputado, como bien sabemos, polidestruido a lo largo de tantos siglos y tantas guerras. Es un país relativamente parecido al nuestro, porque es también un país mediterráneo, con un clima muy similar al nuestro, con un paisaje muy similar al nuestro, en unas áreas más y en otras menos, pero un país en el que las piedras hablan. Las piedras hablan. Un país en el que el otro día, hace poquitos días, leí un artículo, junto a una cárcel del Estado de Israel, una cárcel, pues querían hacer no sé qué ampliación, construir un edificio, entonces se ponen, ¿y qué han encontrado? Pues que no pueden hacer ese edificio, porque han aparecido unos restos de un mosaico de la más antigua iglesia cristiana que conocemos. Y entiendo por iglesia cristiana un edificio dedicado exclusivamente al culto, porque sabemos que en los primeros momentos pues los cristianos se reunían en las casas, alguien tenía una sala un poco más amplia, la ponía a disposición de la comunidad, y normalmente esa casa, pues a lo mejor al fallecer el dueño tal,
la donaba a la comunidad, la heredaba a la comunidad, y entonces ya era la casa de la iglesia, pero era una vivienda que se dedicaba a esto. Pero sabíamos que a partir del siglo III o IV, y por supuesto luego ya que en VI, hemos empezado a construir casas especialmente dedicadas a esto, las que llamamos iglesias. Y se nota en la manera de construirla, en la decoración, pero han encontrado un suelo de pavimento lleno de simbología cristiana, de mosaico, quiero decir. Y textos que hablan de que esta casa ha sido dedicada al Dios Jesús. Y de que fulanito pagó la mesa del altar, la mesa de la comunión de todos. Y está escrito en los mosaicos. Y es de finales del siglo II. En Tierra Santa las piedras hablan. O sea, es que le das una patada a una piedra y no sale un escorpión, sino que sale un pasaje del Evangelio. Y esto es una auténtica maravilla. Lo que uno se encuentra al visitar los lugares sagrados es que, como Dios se ha hecho carne en Jesucristo, yo soy de mi pueblo, que se llama Madrid. ¿Tú de qué pueblo eres? También de Madrid. ¿Alguien es de otro sitio? Tú eres de otro sitio. ¿Tú de dónde eres? Pero Ecuador no es un pueblo, es un país. ¿De dónde eres? ¿Cómo se llama tu pueblo en Ecuador? Alamusín. Pues no es lo mismo Madrid que Alamusín. Yo siempre he llamado a mi pueblo al de mi padre. Tiene un nombre también un poco frecuente entre nosotros. Rebanal de las Llantas. No es lo mismo Rebanal de las Llantas que Alamusín, que Madrid, no. Y se le nota a la gente que es de un sitio o de otro, se nos nota. Porque es un lugar con una mentalidad, con una... claro, todo eso se nota. Cuando uno llega a la Tierra Santa, se encuentra con los lugares de Jesús. Y Jesús es, como nos cuentan los evangelios, porque ha nacido allí, hijo de aquella gente, porque su madre es María y no Antonia. Porque si yo hubiera sido hijo de mi vecina, yo no sería como quien soy. Pero si yo hubiera sido hijo de una hermana de mi madre, tampoco sería como quien soy. Que con mis primos me llevo bien, pero somos cada uno como somos. Es el lugar, el contexto, el ambiente en el que esa revelación de Dios se nos ha entregado humanamente, porque si no es humanamente no nos enteramos que somos humanos. Entonces, poder visitar los restos de la casita en la que el ángel anunció a María que iba a concebir al Hijo de Dios en su seno. O poder visitar las orillas del lago de Galilea donde Jesús predicaba desde la barca de Pedro. O donde después de resucitar le decía a Pedro, a ver, ven para acá, hermoso, ¿tú me amas? Y Pedro, uy madre, que le he negado 3 veces, qué apuro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y va Jesús y le contesta. ¿Qué le contestó? Apacienta mis ovejas. Claro, pues vivir allí, leer allí ese pasaje, te da una luz, una sintonía con él especial. Poder visitar el lugar donde Jesús le dijo a Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán. Y resulta que vas al sitio, y en aquel sitio hay un pedrusco enorme contra el que estaba apoyado un templo a un dios pagano, el dios Pan. Y al lado hay una sima, una cueva por la que salen gases sulfurosos, olor así a azufre, ¿no? Y entonces allí Jesús le dice, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y está el templo pagano allá apoyado, en la piedra, ¿eh? Y la puerta del infierno, la cueva, por aquella cueva que olía a azufre, los judíos, una cueva que huele a azufre y está al lado de un templo pagano, dirán, la puerta del infierno. Por ahí salen todos los demonios a por nosotros. Pues no prevalecerá, claro, conocer la tierra, poder tocar el agua del Jordán,
poder subir a las colinas de Galilea y recordar cuando Jesús subió a una colina y predicó las bienaventuranzas, y todas estas cosas. Poder visitar la casa en la que se celebraban las bodas de Caná, que era un poco pues como en nuestros pueblos, en los pequeños, sigue habiendo la casa de todos, ¿no? La casa consistorial, decimos nosotros. Cuando hay una celebración grande no se hace en la casa de Pepito o la de Juan, sino en el ayuntamiento, que hay un salón un poco más grande. Y así hacían en aquel pueblecito de Caná. No era la casa de los novios, sino la casa de los acontecimientos comunes. Pero es que está allí, debajo de la iglesia que lo conmemora. No sabéis con cuánta frecuencia la tradición señala un lugar como escenario de un pasaje bíblico. Sabemos que hay una iglesia y uno dice, nosotros que somos muy escépticos, ¿no? Bueno, bien, pues será más o menos, ¿no? Pero no sabes con cuánta frecuencia te pones a excavar y debajo de la iglesia que hoy se ve, que es por ejemplo del siglo XIX, pero es que debajo están los restos de una iglesia cruzada y debajo están los restos de una iglesia bizantina y debajo hay restos de un pueblo del siglo I. Amigo, por ejemplo, la casa de San Pedro. Érase que se era que un beduino tenía junto a las orillas del mar de Galilea una finca, y en la finca apacentaba su ganado. Esto no es un cuento, es una historia. Y pues una vez andando allá, trajinando por la finca, pues aparecieron unas piedras que se veía que estaban labradas. El beduino estaba a su ganado, no entendía nada de arqueología, nada. Pero los franciscanos que andan por allí y son más listos que el hambre, les llegó la noticia y dijeron al beduino, te compro el campo. Y el beduino vendió el campo. Los franciscanos no querían poner cabras allí, querían excavar, y se encontraron con la ciudad de Cafarnaún. Y dentro de la ciudad de Cafarnaún se encontraron con la sinagoga de Cafarnaún, en la cual Jesucristo tantas veces predicó. Por ejemplo, el discurso del pan de vida. Vosotros sabéis que en la primera etapa de la predicación de Cristo le seguían las masas, era un entusiasmo. Hasta que en la sinagoga de Cafarnaún dijo, os voy a dar a comer un pan que es mi carne. Y el que come de este pan tendrá vida eterna. Y los de Cafarnaún dijeron, este ha perdido los tornillos. Dice, bueno, déjanos en paz. Dice el Evangelio que dejaron de seguirle todos. Y entonces Jesús se quedó solo con los más cercanos, con los 12, ¿no? Y claro, les dijo, ¿qué les dijo? Bueno, chicos, veréis, a lo mejor no me he expresado bien, o sea, lo que yo quería decir es que no. Jesús no abarató el producto, no les dio un evangelio bajo en nicotina y alquitrán para que ellos siguieran siguiéndole. No. Les dijo, parece que Jesús en vez de en Belén había nacido en Madrid, porque los de Madrid, yo que nací aquí en Embajadores, más chulos que un 8. Les dijo con toda la chulería de un madrileño, ¿y vosotros qué? ¿También queréis iros? Como diciendo, pues a la puerta. Eso es lo que les dijo, ¿no? Y Pedro contestó, maestro, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, escuchar tu palabra nos llena de la vida de Dios. No entendemos nada, pero no queremos alejarnos de ti. Y ese es el discípulo. El discípulo no es el que lo entiende todo, sino el que se abre a la palabra del maestro. Pues allí está no solamente la sinagoga, es que resulta que entre las casitas, las calles, se ven las calles, las casitas cuadradas, y de pronto en un sitio una iglesia bizantina octogonal. Esto es muy interesante porque los bizantinos sabemos que hacían iglesias como las nuestras, como vuestra parroquia magnífica de la Beata, que además ahora está tan bonita, ¿no? Rectangulares, ¿no? Hacían una octogonal cuando querían marcar un punto en concreto en el centro de la iglesia. Un santuario especial que marca un lugar. Pero es que siguen excavando y debajo del nivel de la iglesia octogonal ¿qué hay? Pues una de las casas del pueblo.
Pero es que en el centro del octógono hay una habitación de esa casa. Y esa habitación, que es del siglo I, esa habitación se ve que todavía en el siglo I ha sido solemnizada. Los suelos eran de tierra y las paredes de piedra basta. No, pues le han dado un revoco a la pared, han puesto unas lositas de piedra en el suelo, ha sido tratada especialmente. Y como tiene revoco en la pared, alguien se ha dedicado a arañar la pared y aparece el nombre de Pedro y el nombre de Jesús. Entonces resulta que no solamente hemos encontrado el pueblo de Cafarnaún y su sinagoga, no solamente hemos encontrado la casa de Pedro donde Jesús se hospedaba, es que con toda probabilidad hemos encontrado la habitación en la que Jesús estaba en esa casa. Que naturalmente la comunidad cristiana de Cafarnaún, ¿dónde se iban a reunir? Pues allí, claro, enseguida se convirtió en esa casa que pasa a ser propiedad de la comunidad, en la cual se celebra y se conmemora, y el lugar santísimo de la presencia de Jesús. Bueno, pues así os podría contar un montón de sitios. Y estamos hablando de Galilea, pero luego bajas de Galilea a través de las orillas del Jordán y vas al lugar del bautismo. ¿Por qué Jesús fue bautizado en el Jordán? Pues porque fue el lugar por el que las 12 tribus de Israel pasaron del desierto, pecado, muerte, estar perdidos, a la tierra prometida, que emana leche y miel. Pasaron por aquel lugar guiados por Josué, y allí se fue Juan Bautista a decir, hay que entrar de nuevo, hay que salir de muchas cosas y entrar en otra nueva. Y para eso decía el Bautista, pues hay que reconocer nuestros pedregales, nuestros pecados, para poder pasar al paraíso de Dios, a la tierra prometida. Allí empieza Jesús. Y allí vamos nosotros a renovar nuestro bautismo, tantas cosas. Culminando todas ellas, naturalmente, pasando por Belén, pasando por Jericó, por tantos lugares, naturalmente culminando en Jerusalén. No me quiero alargar más porque no os quiero agobiar, ¿no? Pero claro, Jerusalén, en Jerusalén se concentra toda la historia religiosa, no solo cristiana, también judía y también musulmana, ¿verdad? Sabemos que... Pero en fin, hablemos de los lugares centrales, el Monte de los Olivos. Betfagé, desde donde Jesús, subido al borrico, comienza la procesión, el camino, la entrada, que todavía se hace todos los domingos de Ramos. Se juntan allá los cristianos y vienen cantando Hosana, ¿no? Y cruzar el torrente de Cedrón y entrar en Jerusalén, en donde entonces estaba el templo y hoy quedan los muros, más como el muro de contención, porque como es la cumbre de una montaña, pues lo que hicieron fue una pared cuadrada y rellenarlo de tierra para poder construir el templo encima. El templo no queda, como Jesús dijo, que no quedaría piedra sobre piedra, pero parte de ese muro de contención, reconstruido más tarde, sí que está ahí. Pero hay piedras ahí todavía del tiempo de Salomón. Y desde luego muchas de Herodes, en ese muro, ¿no? Y donde estaba el templo, es la cumbre de la roca, pues hoy hay un santuario musulmán muy famoso visualmente, que es esa cúpula dorada, que es un poco como la imagen publicitaria de Jerusalén, ¿no? El muro donde reza la comunidad judía y desde luego, claro, el cenáculo, el lugar de la dormición de la Virgen María, el lugar... Esto escandaliza a algunos, de la tumba de la Virgen María. ¿Pero cómo que tumba? Si fue asunta al cielo. Hombre, ya. Pero la asunción de la Virgen María al cielo significa que ella participa ya plenamente de la resurrección de su Hijo, ¿no? No solo el alma está con Dios, sino corporalmente, resurrección. Bueno, pues si su Hijo salió del sepulcro al tercer día... tampoco te escandalices porque la Virgen María esté en la tumba, porque se trata de participar en lo de su Hijo, a ver si va a ser más la madre que el Hijo. Claro, pues allí está el lugar del sepulcro de la Virgen, junto al que se conmemora también el de José, y desde luego el lugar donde Jesús fue juzgado
por Anás, Caifás, el juicio judío, fue condenado a muerte, el lugar donde fue conducido para que Poncio Pilato le matara, no solo físicamente, sino también moralmente, porque Jesús ciertamente iba a morir, le iban a matar. Tenían autoridad para hacerlo, ¿cómo? A pedradas, lapidación. Pero no les bastaba, no solo querían la muerte de Jesús, querían que se acabara aquella historia que él estaba poniendo en marcha, y para eso tenía que morir a la romana, colgado de un madero, porque dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Claro. ¿Y cómo vas a seguir a alguien que es un maldito de Dios, que lo dice el Deuteronomio? Entonces convencieron, presionaron como pudieron a Pilato para que, a pesar de que él no tenía ningún interés en el asunto, ¿verdad? Pues no, el lugar del juicio, el lugar de la flagelación, el lugar, el camino hacia el Calvario, y desde luego la roca del Calvario. Hermanos míos, tenemos... El Calvario dicen que se llaman Calvario porque era redondeado. Ahora lo que queda es casi una aguja, porque en los siglos se ha ido rompiendo, a veces con mala intención para borrar esta memoria, a veces con buena intención, mal orientada, para llegarme a una reliquia, pero el caso es que la piedra ha ido adelgazando, ha hecho un plan de una dieta estupenda, pero allí está. Y es una piedra de la altura de 2 pisos. O sea, bueno, no es el Everest, pero allí está. Y cerca de allí había un huerto, y en el huerto una tumba, y allí está la tumba. Y hace pocos años, esa tumba de Cristo, que está como envuelta en un pequeño edificio, le llaman edícola, es como una capillita, ¿no?, que envuelve la roca natural donde Cristo fue enterrado. Pues esa capillita estaba que se caía, estaba ya sujeta por unas vigas de hierro, que se venía todo abajo, porque claro, los años, los terremotos, las guerras, las historias, las humedades también. Y entonces llegaron a un acuerdo para arreglarla. Entonces quitaron esas estructuras de hierro, desmontaron las placas bonitas de piedra de las paredes, tal, y ¿qué se encuentran? La roca natural de la tumba de Cristo, del banco de piedra sobre el que fue depositado su santísimo cuerpo. Y desde el que al tercer día resucitó de entre los muertos. Hermanos, poder tocar, poder besar, poder visitar, poder celebrar el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo, la Santa Misa, sobre la piedra en la que Cristo muerto fue depositado y desde la que volvió a la vida, pues es algo especial. Es algo especial. Pero no es algo especial para decir, mira qué chulo, he estado en un lugar interesantísimo, para volvernos pedantes, para volvernos... Bueno, yo es que ya había estado hasta en Tailandia, me faltaba Tierra Santa. O sea, para acumular experiencias, que eso está muy de moda en nuestros días, ¿no? En ese plan mejor que no vayas. Bueno, vete de todas maneras, porque aunque vayas en un plan muy tonto, el lugar te va a afectar. Y allí Dios grita desde las piedras. Yo he tenido la suerte de ir personalmente bastantes veces, como decía Juan Carlos, pero llevando grupos de peregrinos, pues ya unos cuantos, bastantes también, colaborando con los franciscanos. Sabéis que los franciscanos tienen el encargo de custodiar los santos lugares. No custodian solo los lugares, custodian también a las comunidades cristianas tan frágiles y tan sufridas que allí viven, que están ante la tentación permanente de tirar la toalla y emigrar de allí, irse a buscarse una vida más tranquila donde sea, porque allí, pues ya sabéis que cada 2 por 3 hay líos. Entonces, cuidan los santos lugares y cuidan a los santos de aquellos lugares, que diría San Pablo, ¿eh? Escribo a los santos de la Iglesia, de los miembros de la Iglesia. Al ir allí te encuentras con los lugares y te encuentras con nuestros hermanos en la fe. Hace pocos días he estado cenando con una familia de Belén que están aquí, pues porque, bueno, que creo que han estado alguna vez en la parroquia, porque vienen a ver si consiguen vender algunas pequeñas artesanías religiosas
porque hay cooperativas, viven de eso, ¿no? Hay cooperativas que unos las hacen, otros las venden. Y bueno, pues como llevamos 2 años sin aparecer nadie por allí para comprárselas, pues o te comes las piedras, pues algunos pues cogen una caja de figuritas de olivo y vienen aquí a vendérnoslas, ¿no? Bueno, el domingo estarán en la parroquia. Bueno, poder entrar en contacto con la Iglesia viva, tan perseguida, tan machacada, pues también es toda una experiencia. Por eso digo, no se trata solo de conocer sitios, sino que todas estas realidades, oye, te hablan, te tocan al corazón. Yo en esos grupos de peregrinos, pues hombre, suele ser gente pues muy amante del Señor y muy de iglesia, pero siempre viene también quien no tanto. Quien va por mero interés cultural, que ese mero interés es un gran interés, histórico, artístico, tal, o porque va acompañando a alguien, y bueno, pues yo he tenido personas que no creen, o que creen mucho, pero en otra religión. También ha habido peregrinos con otras fes que me han acompañado, a todos. Personas que viven con mucha santidad en la forma de vida que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Personas que viven a lo mejor en situaciones que están en vivo contraste con lo que enseña la Santa Madre Iglesia, pero que tienen también su corazón y Dios habita en él. Personas de todo tipo. Todos, al llegar a la tierra del Señor, se han sentido interpelados por ella. Y en todos los casos, su vida ha dado un paso adelante, un paso importante. Y entonces yo creo que eso merece la pena comunicarlo e invitar a vivirlo. Pero insisto, no nos quedemos en la conveniencia, en la belleza, en el deseo de poder visitar la tierra del Señor, o tantos santuarios marianos como hay a los que podemos ir. Está muy bien, pero sobre todo, vuelvo al principio, vivamos nuestra vida como peregrinos y forasteros, como hebreos que no tienen casa propia, que están siempre de camino, y que si pueden saltar obstáculos tan grandes como el Éufrates o como el Mar Rojo, no te digo, o como el Jordán, o como los que saltas tú y salto yo, que todos tenemos nuestros brincos en la vida y nuestras dificultades. Si lo hacen es porque quien llama es poderoso y salvador. No lo hacen porque son más listos y más fuertes que nadie. Lo hacen con el poder de Dios, con el poder de Jesucristo. Y eso, que es verdad también en tu vida y en mi vida, es lo más hermoso del mundo. No se nos invita a ser propagandistas de Jesús, ¿verdad que no? Se nos invita a ser testigos de Jesús. ¿Y quién es un testigo? Estos días que hemos tenido juicios famosos y había testigos, ¿no? ¿Quién es un testigo? Alguien que dice, sí, señor juez, que yo estaba allí y lo vi. Pues hay un testigo, ¿no? A veces confundimos el testimonio cristiano con el buen ejemplo, el testimonio de mi vida, de mis buenas obras, de mi generosidad. Por supuesto, si yo hablo del Evangelio y luego mi vida es un escándalo permanente, pues estoy desacreditando el Evangelio que predico, claro. Pero el testimonio cristiano es comunicar, sí, señor juez, que yo estaba allí y lo vi. Es precisamente comunicar cómo mi vida Dios la está moviendo y la está moviendo hacia Él, la está convirtiendo en mejor. A pesar de que, anda que no he tenido yo que cruzar mares rojos y alguna vez casi me ahogo, pero el poder de Dios, como a San Pedro en el lago, Pedro, él entra en miedo y se ahoga, Señor, ten piedad, y viene Cristo y tiene piedad, y le saca del agua, ¿no? Pero ¿por qué temes, hombre de poca fe? Pues eso, seamos gente de fe, vivamos ese acercamiento constante hacia el Señor, esa peregrinación hacia nuestra patria celestial, e invitemos a peregrinar a cuantos nos rodean, porque el que llama es el que da vida. Vivamos con Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Yo he terminado así muy...
para alguna pregunta. Claro, es que con terminar con el amén parece que estamos en misa y no, no. Así que comentarios, preguntas, opiniones, yo qué sé. Sí, Francisco, Paco. Como quieras, Paco está muy bien. ¿Cómo recomiendas ir, bueno, no sé si la primera vez o la segunda o 2 veces, ir de una manera más íntima o en grupo? Yo te cuento mi experiencia. La primera vez que fui en un grupo organizado, como esos que ahora guío, y doy muchas gracias a Dios por ello, porque en esa primera visita en grupo, pues hay alguien que conoce el asunto y te trae, te lleva, no solo conoce los lugares, te conoce los horarios, conoce te trae, te lleva y tienes en pocos días una visión de conjunto de la Tierra. Cuando yo acabé aquel primer viaje, me quedé con un deseo profundo en el corazón, fue en enero, y yo sentí unas ganas de quedarme tranquilamente en Jerusalén. Tenía unas ganas de... Porque, claro, estuvimos 2 o 3 días en Jerusalén, pero yo sentía... Y entonces, ¿qué hice? Pues que aquel verano, de mis vacaciones, me dije, pues me voy 15 días, ya yo solo, me voy 15 días a Jerusalén. Y fueron maravillosos, pero yo ya sabía qué era Jerusalén, me podía orientar, ¿no? Y cuando acabaron los 15 días y todavía me quedaban más vacaciones, dije, pero tú eres tonto, porque solo 15 días, ya que estás aquí... Y entonces completé todo el tiempo de vacaciones, busqué otro vuelo de vuelta que no era el que tenía contratado, hice un gasto bastante estúpido y desde entonces siempre que puedo voy yo solo. Pero luego descubrí que eso de presentar la tierra a los demás, igual que fue un gran servicio el que me hicieron, pues que yo podía colaborar con ese servicio. Y entonces yo creo que un primer viaje es mejor hacerlo en un grupo organizado, con un guía, con unos hoteles, con tal. Y más adelante, pues ya sabes dónde vas, tú verás. Pero ir de primera solo yo creo que es poco recomendable. A ver, Tierra Santa, al decir Tierra Santa nos referimos a Israel, al Estado de Israel y a los territorios palestinos, Gaza y Cisjordania. Gaza ya sabemos todo lo que hay allí, gracias a Dios parece que caminamos hacia vías de paz, y Cisjordania. Gaza no se visita nunca, en Gaza prácticamente, primero por la situación y segundo porque tampoco hay lugares tan importantes que visitar, ¿no? En Cisjordania, que también es territorio palestino, sí, está Jericó, está Belén, entonces, y allí se va sin ningún problema. Yo este verano, cuando he estado por allí, he cruzado 4 veces de Jerusalén a Belén y tal, 4 veces y no me han pedido ni el pasaporte, o sea que eso se visita con... Quiero decir que la situación, incluso durante el periodo de guerra, yo he estado 2 veces allí, durante la guerra que ha terminado hace poco, la situación de seguridad es grande. Es decir, precisamente por lo problemático que es el lugar, hay unas medidas de seguridad enormes y no estás en peligro, ni de delincuencia común, ni de... Hombre, puede haber un atentado, y en Madrid también. Sí, es mejor ir en grupo y dejar el móvil. Parece que ahora vamos con el San Google ese. Google, te lo pones ahí, te va indicando por todo. Claro. No, yo creo que ir en grupo... Yo creo que es lo mejor. Por lo menos eso, inicialmente, ¿no? ¿Cuál es la mejor época y cuántos días son los mínimos? ¿En este plan de en grupo o en privado? En privado todo lo que puedas. El viaje típico en grupo, que te da esa visión de conjunto, son 8 días. 8 días. A veces se amplía con 2 o 3 días y pasas a Jordania y visitas Petra y Wadi Rum, y también es interesante, ¿no?, como complemento. Pero propiamente Tierra Santa suelen ser 8 días. ¿Y en qué tiempo mejor? Pues hombre, en otoño, invierno o primavera hace menos calor. ¿En verano hace un calor insoportable? No, hace el mismo calor que en Madrid o como mucho que en Sevilla. Es decir, hace calor, pero tampoco... Sí que hace bastante más calor en el desierto de Judá y cuando vas a visitar el Mar Muerto, que sabéis que es el lugar más bajo del planeta Tierra, ¿no? Pues tanto que allí el agua se evapora de tal manera que aquello es un charco de sal, ¿no? Y por eso flotas como un corcho.
Pues hombre, allí hace más calor, pero bueno, eso lo visitas un día, pues yo siempre me voy, no lo contéis por ahí, tampoco los que están viendo el vídeo, yo siempre me voy con mi abanico, porque en Madrid con un abanico, pues eso lo hacéis las chicas nada más, ¿no? Pero allí como el abanico no es prenda local, pues ya está, y a mí en esos días de calor, pues me abanico y ya está. Pero quiero decir, tampoco es un calor intenso el desierto, pero es una visita de un rato y ya está. Por lo demás, quiero decir con esto que también se puede ir en verano, pero si vas en otoño, primavera o invierno, mejor. Las temperaturas en invierno son suaves y aún en verano también, porque aunque haga calor durante el día, por la noche refresca, como en el norte de España, que te tienes que poner la rebequita, ¿no? En Burgos o en mi tierra paterna, en Palencia. En Madrid no, en Madrid la noche es un suplicio porque no refresca. Allí sí. ¿Hay alguno que se pueda ver sobre la Tierra Santa? Sí, hay muchos. Yo mismo he hecho bastantes pequeños vídeos sobre los distintos lugares y le puedo pasar a Juan Carlos el lugar donde están en YouTube, pero vamos, lo mío son cosas de aficionado. Claro que hay documentales y muchos. Así un poquito más, 1 hora, 2 horas. De conjunto. ¿En San Pablo, por ejemplo, se puede encontrar? Pues no te sabría decir si en San Pablo, en Internet seguro. Convendría, hay lugares, por ejemplo, el Christian Information Center, el Centro de Información Cristiano, allá en Tierra Santa, o el lugar de la custodia de Tierra Santa, pues allí hay materiales, y ellos tienen vídeos más largos, claro. Y luego en Internet hay muchísimas cosas. Lo que pasa es que, claro, uno tiene que saber también que mira, porque puedes dar con cualquier tontería, ¿no? Y dice, ¡oh, gran descubrimiento! Y es una bobada de un sensacionalista, ¿no? Entonces, pero sí hay mucho material gráfico, sí. Yo tenía la fortuna de ir 2 veces. Hombre, enhorabuena, colega. Me queda. Y si necesitas una recomendación, hay que saber elegir con quién se va. No se puede ir con el de vacaciones. Claro. Si se va en una peregrinación hay que ir con alguien que te lo cuente. Porque cuando te lo cuentan, no cuando te cuentan el estilo gótico, eso no sirve. No vas a eso. Vas a que te cuenten, y aquí ocurrió esto. Sí. Y liga con este párrafo de la Biblia. Y ocurrió lo siguiente, y lo de más allá. Cuando lo vives, en lugar de cuando lo visitas, toma una dimensión que no tiene nada que ver. Pues hay que saber con quién se va. Si es que se va a Tierra Santa. Si se va a Israel, se puede ir con el Corte Inglés, o el Club de Vacaciones, o Catay. Si se va a Tierra Santa, hay que saber elegir. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Una peregrinación no es turismo. No es turismo. Puedes visitar aquel país turísticamente como cualquier otro y está muy bien. Pero una peregrinación es un recorrido espiritual, en el que vas recorriendo los lugares y te vas encontrando con Dios en ellos y por lo tanto te vas encontrando contigo mismo. Vas releyendo no solo los restos arqueológicos, sino también tu propia historia a la luz de Dios. Entonces es importante que haya un guía competente que te sepa decir que esto es bizantino y aquello no sé qué, pero que sea competente también en el espíritu, de manera que te facilite ese encuentro. Sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Hombre, para eso pues hay varias agencias que lo hacen, ¿no? Y yo en concreto colaboro con los padres franciscanos, ellos colaboran con varias agencias que les organizan la parte técnica, pero la inspiración es la suya, ¿no? Y yo lo que hago es que, bueno, como hay más grupos de peregrinos que franciscanos que puedan ser de guía, pues nos piden ayuda a algunos otros sacerdotes que podamos hacer este servicio, ¿no? Pero digamos, la inspiración, la organización, tal, todo eso pues, es de ellos y está muy bien hecho, porque además llevan 800 años nada menos, llevando peregrinos a Tierra Santa desde la época de San Francisco de Asís, vamos. O sea que saben de qué hablan, ¿no? Sí, buena anotación. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues... Toma, te paso el micro. Todo esto sin papeles.
Entonces es algo que lleva no solo en la mente, sino en el corazón. Y así nos lo ha transmitido, ¿no? Y le damos muchas gracias por estar aquí con nosotros y creemos que también mucha gente lo pueda ver y animarse, como decía Paco, pues a hacer ese itinerario espiritual, ¿no? Que es una peregrinación y que nos recuerda lo que es nuestra vida, que somos peregrinos y que no caminamos juntos, o solos, caminamos juntos también, ¿no? Por eso también es bonito el hacerlo en grupo, esas oraciones, esas celebraciones que se pueden vivir, ¿no? Esa experiencia espiritual que se comparte, y en el caso de una parroquia, la suya o la nuestra, juntándonos, pues eso lógicamente enriquece la experiencia de Dios y si queremos nos transforma. Pues nada, así se lo pedimos al Señor. Quisiera, si me lo permites, añadir una cosa, porque puede tener su interés. Estábamos invitados a hacer esta peregrinación ahora en Navidades y había personas de vuestra parroquia interesadas, pero al final ni entre vuestra parroquia y la nuestra no hemos llegado a un número mínimo que lo hiciera viable. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedo. ¿Y a qué tienen miedo? A que llevamos 2 años de guerra desayunándonos en cada telediario con hoy han muerto 20 en Gaza, hoy han muerto 50 en Gaza. Y ha sido un auténtico machaque, ¿no? Una propaganda intensísima, poniéndonos este problema muy grave de allí como de manera casi obsesiva. En este momento en el planeta Tierra están en marcha 50 guerras. ¿Cuántos nombres de países en guerra sabríamos decir entre todos? Pues Gaza, Ucrania, y ya empieza uno a temblarle las piernas y a lo mejor 1 o 2 más y se acabó. Es decir, los medios de comunicación, igual que nos obsesionaron cuando nos encerraron en casa, nos obsesionan ahora con Gaza o con lo que haga falta y deciden lo que tenemos que pensar. Pero esa no es la verdad de la vida. Es lo que llaman el relato, o sea, lo que nos quieren contar. Vosotros sabéis que hace ya mes y pico que se ha firmado el Tratado de Paz y menuda ceremonia montaron. Lo sabe todo el mundo, pero no se acuerda nadie. Vosotros sabéis que hace 2 o 3 días la ONU ha ratificado ese Tratado de Paz. No sé si lo habréis oído siquiera porque lo han dicho bajito. Y o sea que seguimos pensando que la guerra sigue en marcha. ¿Hay una paz perfecta? No, señor, no la hay y no la ha habido nunca desde 1948. O sea que no es probable que la paz sea completa, pero se puede ir perfectamente. Pero eso yo lo sé porque conozco un poco más aquello y porque, insisto, he estado 2 veces durante la guerra visitando los santos lugares y he experimentado en mi propia carne que es una situación de seguridad cuando la guerra estaba en condiciones. Hombre, cuando en junio entró en guerra Israel con Irán, yo no hubiera ido. Y de hecho pensé, Paco, te has quedado sin las vacaciones este año. Se ha liado esto, así no se puede ir. No llevaría a nadie, y menos que nadie a mí mismo, que me tengo bastante aprecio. Pero esa guerra duró 12 días. Al final de la cual el poder nuclear, que ese era el riesgo, el poder nuclear de Irán, quedó paralizado al menos para unos años. Y entonces me dije, Paco, en julio puedes ir. Y efectivamente se puede ir. Entonces quiero decir con esto que dentro de unos meses plantearemos de nuevo, claro, ir a Tierra Santa, pero vete a saber las revoluciones de la vida, ¿no? Pero yo creo que es importante también, primero, no dejarse manipular y no dejarse asustar y no tener una mente sumisa a lo que nos mandan pensar y hasta sentir. Y segundo, recordar que aparte de la visita cultural y la peregrinación espiritual, ir allí es siempre también un gesto de solidaridad. Es ir a hacer posible que nuestros hermanos en la fe continúen adelante. Ya sé que no es nuestro objetivo primero, a lo mejor debería serlo, porque la caridad es lo primero, ¿no? Pero ya sé que no vamos allí para ser solidarios, pero yendo allí lo somos. Y es muy importante que las poblaciones árabes cristianas
de Israel y Palestina puedan encontrar nuestro apoyo. Así que ánimo. Cuando se plantee será porque es posible, porque es viable. Fiaros y correr la voz. Bueno, pues ahora sí, el aplauso final.